Bueno, ya que algunos buenos amigos me piden que comente el viaje de Francisco a la reunión de los líderes mundiales, la reunión del G7. Así que vamos a intentar comentarlo, ya que algunos me lo han pedido. Muy bien, entonces aclarar que esos líderes mundiales con quienes Francisco se ha reunido son en realidad los que nos están haciendo la vida imposible a todos con la imposición a la fuerza de su famosa Agenda 2030. ¿Cuyo objetivo cuál es? Pues no es otro que convertirnos en esclavos, así de simples. De todas formas, vamos a comentar este reciente acontecimiento a través del cual nos están avisando de lo que nos tienen preparado. Vamos a ello. La pregunta es, ¿qué hace Francisco, el llamado Papa Francisco? ¿Qué hace reunido con la élite mundial? Conviene matizar que esta élite de políticos, los cuales son la imagen visible de quienes controlan el mundo, porque la verdadera élite, no se sabe exactamente quiénes son. Lo sospechamos, pero los que se han reunido en el G7 son la cara visible. Toda esta gente tiene un programa muy avanzado de eliminación total del cristianismo, porque el objetivo es ese, es decir, lo que estamos viviendo con la imposición de la agenda del lobby gay, la homosexualidad, trans, todo esto, el objetivo es eliminar totalmente la cultura del cristianismo en el mundo occidental. Entonces, ¿por qué razón se reúne Francisco con ellos? Si el objetivo de esta gente es acabar no solo con el cristianismo, sino también demoler por completo la Iglesia Católica. Son preguntas que podemos hacernos, ¿no? Y este profesor que habla, pues también me cuestiono lo mismo, me hago esas mismas preguntas. Si tenemos que analizar todo esto desde un enfoque histórico, podemos hablar que el viaje del Papa Francisco, del llamado Papa Francisco, a la reunión del G7 en Italia, tiene connotaciones claramente geopolíticas. Y digo connotaciones geopolíticas porque estas élites mundiales son quienes abiertamente, sobre todo a través del secretario de la OTAN, Stoltenberg, han dicho abiertamente que no quieren la paz. Podemos decir, no, esto es una locura, pero lo han dicho lo han dicho claramente, no quieren la paz en ese conflicto entre Estados Unidos y Rusia, pero utilizando como cabeza de turco a Ucrania, pero es una guerra entre Estados Unidos y Rusia, utilizando a Ucrania como mediador. Esta élite mundial quieren la destrucción total de Rusia, quieren la guerra, desean la guerra y están preparando la guerra. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, nos preguntamos, ¿cuál es la razón de esa visita de Francisco a la élite mundial? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la línea de fondo? La respuesta que podemos exponer es simplemente una reflexión personal, pero para quienes conocemos un poco cómo se mueve el panorama internacional y además de eso, también conocemos la dinámica político-religiosa que hasta el momento ha dirigido Francisco, conociendo un poco todo esto, resulta evidente que esa visita viene a confirmar que parte de la misión que tenía Francisco cuando fue elegido, y lo digo en letras mayúsculas y despacio, la misión que tenía Francisco cuando fue elegido, repito de nuevo, para dirigir la política vaticana, la misión que tenía ya la ha cumplido. Lo voy a decir de otra forma para que se entienda mejor. Francisco prácticamente no, en la realidad, Francisco ya ha cumplido su misión personal, que no ha sido otra que demoler, dinamitar toda la estructura doctrinal de la Iglesia Católica. En estos momentos, si nos atenemos a los documentos firmados por Francisco desde el 2015 hasta acá,
Podemos hacer un recordatorio del Amoris Laetitia, la introducción del culto pagano a la Pachamama, el ecumenismo y otras originalidades de este hombre. Entre ellas, la aceptación de la homosexualidad. Entonces debemos reconocer que la demolición de la Iglesia ya es una realidad. Hay mucha gente ciega, sí, cantidad de gente que no se entera de nada. Francisco ha traicionado totalmente a la Iglesia. Alguien puede decir, oiga, profesor, usted es muy exagerado. No. Dejemos las exageraciones para los chistes. Este no es el momento de exageraciones. Francisco ha traicionado totalmente a la Iglesia entregándolo a sus enemigos. Pues bien, en esa visita realizada al G7, no solo ha ido a apoyar a sus amigos del NOM, porque hay que quiero recordar, para los que no están un poco al día de los temas geopolíticos del mundo, por dónde van las líneas maestras de lo que está sucediendo, para los que no están enterados, les recuerdo que Francisco es una de las figuras claves del nuevo orden mundial. Por lo tanto, no solo ha ido a apoyar a sus amigos del nuevo orden mundial, sino también a confirmarles a todos ellos que su misión ya está prácticamente acabada. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues que no debemos descartar que Francisco, cumplida ya su misión de demolición de la Iglesia, las élites o la élite mundial tenga ya preparado el cambio. Atento que esto es muy importante. El cambio. Ya tienen preparado el cambio de Francisco, tienen preparado al sustituto. Y el sustituto no va a ser otro papa. Es que a mí la verdad es que me hace mucha gracia gente que se supone que creen que son expertos en la Ostpolitik vaticana. La Ostpolitik, esa famosa palabra que viene ya de la época de la Unión Soviética. Se creen que lo saben todo y que ahora viene el Pedro Romano y no sé quién más. No. Por lo tanto, aclarada la razón de esa visita y paralelo a todo esto, conviene que nos introduzcamos brevemente. Vamos a introducirnos en una serie de puntos que es bueno que lo recordemos, porque forma parte de una serie de acontecimientos que están por llegar. Todavía no han llegado, pero están por llegar. Bien, entonces, por las recientes declaraciones que ha ido realizando Francisco, todo indica que está siguiendo una serie de líneas maestras que vamos a enumerar a continuación. ¿Cuáles? El primer punto podemos decir que es sabido que en el Vaticano ya tienen preparado la eliminación total de la devoción a la Virgen María. He dicho devoción, no adoración. Anulando esta devoción dejaría indefensa gran parte de la Iglesia y lo van a llevar a cabo. Cuidado, adelante, atentos, que lo van a llevar adelante. Entonces sería algo parecido a la eliminación de la oración a San Miguel Arcángel en esa ceremonia satánica llevada a cabo en el interior del Vaticano en el año 1967. Estoy hablando de memoria, puede que igual en la fecha no lo recuerde con precisión, pero si me equivoco ya me corregís. Otro dato importante, el otro movimiento que está llevando a cabo igualmente, que se está llevando a cabo, ¿cuál es? La eliminación de la Eucaristía, que esto va a ser ya muy pronto, lo cual va a ir acompañado de la eliminación de la misa. Este documento de la eliminación de uno del otro, de Eucaristía de la misa, porque van unidos los dos, este documento ya está muy avanzado y se pondrá en marcha dentro de poco tiempo, puede ser un mes más. Hablar de tiempo no es poco relativo. Vamos a dejarlo en que se va a llevar adelante todo esto. Que sea un mes o 4 meses es indiferente, pero ya está todo programado. Todo se va a efectuar modificando la fórmula de la consagración. Una vez que se lleve a cabo todo esto, se acabó. Otro aspecto del cual vengo advirtiendo desde hace años, por lo menos 3-4 años, consiste en que van a anular la base doctrinal de la Iglesia. Es decir, van a desmontar el magisterio de la Iglesia. Entonces, claro, la pregunta es ¿de qué manera lo van a conseguir?
Esto también lo advertí hace años, cuando afirmé que basándose en posibles y falsos descubrimientos arqueológicos, cuidado que la palabra es interesante, es una palabra de mucho peso, descubrimientos arqueológicos, basándose en posibles y falsos descubrimientos arqueológicos, anularan toda la base doctrinal de la Iglesia, llegando a afirmar que la Iglesia fue creada para manipular a la humanidad. Esto no hay que descartarlo. En todo caso, esos supuestos y falsos descubrimientos arqueológicos confirmarían falsamente que Cristo no resucitó. Es decir, hemos descubierto en tal lugar una tumba, no sé qué, unos restos que confirman pues, que Cristo no resucitó. Y por lo tanto, todo quedaría reducido a Cristo, a que Cristo era un hombre normal y corriente. De ser así, quedaría desmontada por completo la razón de la existencia de la propia Iglesia. Entonces, esto yo no descarto que gente manipulada en el ámbito de la arqueología diga, hemos descubierto un documento, una inscripción que confirma que Cristo pues, era una persona muy normal y corriente. Y como lo dice la arqueología, porque está demostrado, pero esa demostración, esos documentos nunca los van a mostrar a la luz pública. Otra maniobra que muy posiblemente van a llevar a cabo en el Vaticano radicaría en la modificación de textos. A ver, atención. Radicaría en la modificación, en la alteración, en la manipulación de textos bíblicos. ¿De qué manera? ¿De qué manera pueden hacer esto? Pues afirmando igualmente, lo mismo que en el comentario anterior, que tomando como base el descubrimiento de antiguos archivos vaticanos, porque los archivos vaticanos llevan siglos y siglos y siglos sin revisar. Hay millones, no miles, sino millones de documentos que nadie los ha visto, o sea, que nadie los ha investigado, nadie ha abierto esos archivos. Y en esos archivos hay cosas muy impresionantes. Por entonces, tomando como base el descubrimiento de antiguos archivos que están en los sótanos vaticanos, dirían algo parecido, por ejemplo, a los textos de Qumran, a los textos bíblicos de Qumran, descubiertos a mediados del siglo XX, donde esos textos de Qumran confirman la veracidad de los textos bíblicos. Pero en este caso, basándose en descubrimiento de textos en los sótanos vaticanos, podrían decir que, permitirían justificar que algunos textos bíblicos fueron manipulados en la antigüedad y que, por lo tanto, lo único válido es lo que acaba de descubrirse. Esta hipótesis, todavía no ha salido esto, pero yo no descarto, personalmente no descarto que esto suceda. Es decir, manipularían la verdad de los textos bíblicos justificándose en el descubrimiento de documentos que acaban de ver la luz del día recientemente, dando con ello darían un golpe mortal a la existencia de la Iglesia. ¿Esto puede suceder? Yo personalmente no tengo ninguna duda sobre esto. Bien, entonces, conseguido todo esto, la razón existencial de la Iglesia quedaría reducida a la nada. A una religión más, pues la Iglesia Católica sería una iglesia más de las numerosas religiones que existen. Y esto sería el golpe maestro para confirmar e imponer una religión mundial, una sola religión mundial. No debemos olvidar, por lo tanto, que esto que acabamos de describir ya está prácticamente conseguido. Lo de una sola religión mundial, en estos momentos ya está prácticamente conseguido. Finalmente, y para resumir un poco todo este lío, confirmar de nuevo que el viaje de Francisco a la reunión de líderes políticos del G7 no solo ha consistido en ir a saludar a sus amigos de la élite mundial, sino también a apoyarles y confirmarles en ese proceso de liquidar literalmente la civilización occidental, que está basada en el cristianismo. En pocas palabras, ese viaje de encuentro y saludo a la élite mundial no solo confirma la obra de destrucción y demolición de la Iglesia,
sino que también Francisco ha ido a decirles que su misión ya está cumplida. Entonces, no tengamos dudas que la élite mundial ya está pensando en retirar a Francisco. Esto no lo dudemos. La prensa no lo dice, y dice que, bueno, se dice a veces, no, es que Francisco está pensando en renunciar. Quien dice eso no tiene ni idea de cómo es la personalidad de Francisco. A Francisco nadie lo va a hacer renunciar. Repito, no tengamos dudas que la élite mundial ya está pensando en retirar a Francisco. ¿Para qué? Para que deje el puesto libre a quien va a acabar destruyéndolo todo. Y ese que acabará destruyéndolo todo, San Pablo lo identifica como el Mysterium Iniquitatis, que es quien viene detrás de Francisco. Sí, viene detrás de Francisco. Detrás de Francisco no viene ni Pedro II ni Pedro III o Pedro el Romano IV, no, porque eso pertenece a otro ámbito cuando ya la Iglesia está fuera de línea. Pues bien, a partir de ahora, repito, el tema de Pedro el Romano no encaja dentro de lo que es esta línea de los papas romanos. Será dentro de una iglesia que ya vive en la clandestinidad. Pero en fin, este tema no lo voy a tocar porque esto lleva tiempo y nos salimos de lo que estamos tratando. Pues bien, a partir de ahora debemos estar muy atentos a los muchos movimientos que vamos a vivir en el escenario político, geopolítico, social, económico y religioso a nivel mundial. No olvidemos que este proceso de rápida descomposición que estamos viviendo de la fe en la Iglesia, entre los fieles, se han seguido 4 pasos cuyo resultado no es otro que el caos, la confusión, el desajuste que estamos viviendo. Y esos 4 pasos se han seguido en estas décadas últimas que hemos vivido. ¿Cuáles? El primer paso ha sido la confusión, crear una confusión doctrinal, de fe, de la tradición. Se introdujo una confusión ya desde el Concilio Vaticano II. El segundo paso ha sido la indisciplina en la vida religiosa y todo. ¿Le ha seguido cuál? Pues la confusión unido a la indisciplina que ha originado en la Iglesia la división, porque la división que hay en la jerarquía entre los fieles es impresionante. Y todo esto ¿en qué ha acabado? En la persecución. Porque ahora resulta que la iglesia oficial, está persiguiendo a todos aquellos que no quieren o no queremos someternos a la demolición de la iglesia y de la doctrina. Bien, este era un poco el comentario que quería hacer sobre este viaje. Yo me he quedado muy, muy sorprendido que un responsable de la iglesia vaya a una reunión de líderes mundiales. Yo es que al principio no me lo creía. Entonces, esta es la lectura que yo hago. Francisco ha cumplido su misión, ha hecho una misión extraordinaria porque ha demolido completamente la iglesia. ¿Y qué viene ahora? Pues es lo que acabo de decir, ¿no? Que ahora conviene estar muy, muy atento a lo que viene. Aquí lo dejamos y un fuerte abrazo a todos.